Bienvenidos al primer podcast de Black Six España. Hoy tendremos como tema principal la batalla de Trafalgar, hechos acaecidos y no contados sobre ella. Empezaremos en unos instantes. Bienvenidos, gourmetillos, a este primer podcast en el cual trataremos una de las batallas más conocidas por el grupo y en el cual voy a intentar explicar más o menos un poco por encima lo que fue el concepto de la batalla, antecedentes, hechos históricos y demás, para pues haceros un poquito más ameno lo que sería, por ejemplo, esos ratitos que tenéis cuando estáis pintando, montando cuerdas y palos, como solemos decir de forma graciosa, y en el cual pues espero que echéis un buen ratito, aunque sea con este audio, y por lo menos os sentís más o menos acompañados mientras que vais escuchando algo de un poquito de historia y demás, que según como veamos cómo se va realizando lo que sería el podcast, pues veremos si hacemos alguno más y podemos aumentar el número de podcasts. Y nada, daros gracias a todos los colaboradores de Black Six España, e incluso también a especialistas podcast cuando en su día nos hicieron la entrevista referente a este tipo de juego, que espero que algún día nos vuelvan a llamar. Y nada, comenzaremos un poco hablando sobre la batalla de Trafalgar. Bien, la batalla de Trafalgar, también conocida como el combate de Trafalgar, fue una batalla naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805, en un marco, pues por decirlo de una manera, de una tercera coalición iniciada por Reino Unido para intentar derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver así su influencia militar francesa existente en toda Europa. Esta coalición pues estaba formada por Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. En el tema de lo que sería la batalla o el marco de la batalla de Trafalgar, fue un hecho histórico que marcó un antes y un después sobre el intento de Napoleón Bonaparte de tomar las islas inglesas con ayuda de la Marina Española para poder realizar una especie como desembarco. Tenemos que tener bastante claro que tanto la Marina francesa como la Marina Española no eran suficientemente letales como para darle un golpe contundente a lo que sería la Royal Navy, ya que tenemos que entender desde un principio, o tenemos que tener el concepto básico de un principio, de que la Royal Navy disponía de aproximadamente más de 700 o 900 barcos. Empezamos desde fragatas, terminando por navíos de primera categoría o de primera línea, mientras que España disponía de una media de unos 350 o 300 navíos, de los cuales solamente el 60 o el 70% o 80 incluso apurando demasiado estaban operativos, y la Marina Imperial francesa pues tampoco es que se decantase a tener una gran marina, creo que eran unos 300 o 400 navíos de los que disponía. De hecho, pues podemos comprobar que en la propia Marina francesa sufrió también una especie de como varapalo o modificación estructural militar debido pues a acontecimientos que tuvieron antes incluso de la misma batalla de Trafalgar. Bien, hablaremos un poquito sobre el trasfondo histórico y antecedentes para que más o menos pues podamos, en este caso, entender un poquito por qué se dieron el caso de la batalla de Trafalgar y entender un poquito más las consecuencias que se tuvo. Bien. Recientemente la alianza entre Carlos IV de España y Napoleón I de Francia, a merced de los tratados de San Ildefonso y Aranjuez, firmados por la anterior República Francesa y por el interés de recuperación de Gibraltar, obligaron a España no solo a contribuir económicamente a las guerras de Napoleón, sino a poner a disposición de la Armada para combatir a la flota británica que amenazaba a las posesiones francesas del Caribe. Bien, tenemos que tener bastante claro que desde un principio el gobierno español
incluido, vamos a incluir la armada, el ejército y demás, no tenían una intención de forma directa de combatir, ¿vale? Contra Inglaterra. Querían, de hecho, la política de Carlos IV era una especie de como política neutral que mantenía a base de una especie de como pagos, por decirlo de una manera, hacia el imperio de Napoleón para evitarse pues entrar en un confrontamiento directo contra lo que sería Inglaterra en sí. Tenemos que ver que este trato, por decirlo así, salió a la luz de una forma más visible para la Royal Navy debido a unos hechos que acontecieron el de las meses o semanas antes incluso, en el cual pues un pequeño convoy español de fragatas, de hecho, que estaban compuestas en este caso por la Mercedes, la Medea, la Fama y Nuestra Señora de las Mercedes, en el cual fueron interceptados por casi llegando a las costas españolas por otro convoy inglés de fragatas también, en el cual se intentó una especie de como hola, estoy aquí, me dirijo hacia España, no tengo nada que mediar. Los ingleses, por lo que se ve a nivel histórico, realizaron una especie de como ataque sorpresa contra para que nos entendamos, la flota española, con tan mala suerte que Nuestra Señora de las Mercedes, la fragata española y buque insignia de ese convoy, reventó literalmente de forma espectacular, y que a día de hoy conocemos el caso como el caso de Odyssey, que fue el que intentó rescatar el oro y la plata que extraía ese barco como pago hacia lo que serían los tributos hacia Napoleón. En ese combate pues acabaron cayendo presas de la Royal Navy, sin, eso sí, previamente oponiendo una gran resistencia, los 3 barcos restantes, las 3 fragatas restantes, siendo llevadas pues a Inglaterra y confiscado tanto su mercancía como sus navíos, como una especie de, entre comillas, pues una especie de como pago, en plan diciendo, oye, mira que me he encontrado con esto, me estoy dando cuenta que estás pagando a Francia para ayudarle económicamente en la guerra, cuando tú se supone que tenías un tratado también, o un contrato, por decirlo así, por lo bajini, para mantenerte neutral con nosotros también. Es decir, Inglaterra, las cosas como son, de forma justa, dijeron, a ver, si tú le pagas este dinero a los franceses para no entrar en guerra, págame a mí lo mismo para evitar entrar en guerra conmigo. Con lo cual España económicamente no se podía permitir el lujo de mantener ese tipo de pagos hacia ambos lados, que se vio al final en la obligación de tener que entrar en guerra de forma directa y sin comérselo ni bebérselo, por decirlo de una manera, ayudando a Francia. Bien, otro de los datos importantes a tener en cuenta a nivel histórico es el estado de las 3 flotas, ¿de acuerdo? Que es algo que, en este caso, ya os he comentado de que ni la unión de la flota española como la unión de la flota francesa podrían haber hecho algo contundente contra la Royal Navy. Esa es la necesidad que tenía Napoleón de llegar con una, entre comillas, fuerza naval pequeña pero al mismo tiempo letal hacia Inglaterra para desembarcar su ejército, que sabía que perfectamente a nivel terrestre era más letal que la marina. Pues vamos a hablar sobre, en este caso, pues el estado de las marinas de cada una. Evidentemente la Royal Navy pues disfrutaba de un poquito más de, ¿cómo decirlo de esta manera? Pues un saneamiento constante de sus barcos, es decir, destinaban aproximadamente, no me acuerdo exactamente, pero creo que era entre un 80 y un 70% de su economía a la construcción de barcos, pues para mantener un entramado económico y defensivo hacia todas sus colonias y sus intereses. De hecho, se le llegó a denominar las famosas murallas de madera que tenía la Inglaterra. Y mientras que, por ejemplo, las otras 2 facciones que estaban en contra de Inglaterra, de forma forzosa, como hemos dicho, la marina española, perdón, la marina española tenía
una cadencia de tripulación como mantenimiento de sus propios barcos debido a ese esfuerzo económico que estaba realizando para mantenerse neutral con Francia, como al mismo tiempo el desgaste pues un poquito más enfocado a lo que fue años antes a la Guerra de Independencia Norteamericana, donde apoyamos militar y económicamente a la revuelta norteamericana en este caso, pues ya teníamos una especie de dolencias o carencias en este caso para mantener al 100% operativo toda nuestra marina. Mientras que en Francia se dio el caso contrario, donde tenía la disponibilidad de una flota bastante amplia, incluso superior a la española en número, pero que carecía de lo que sí tenía España, que en este caso eran buenos marineros y un gran mando. Es decir, oficiales bastante competentes y bastante bien instruidos, ya no solamente en el arte de la guerra, sino en temas científicos como culturales y demás, que era una especie de como intento de compensación, por si lo vemos de una manera, en el que vemos que lo que le faltaba al bando español lo tenía Francia y lo que le faltaba a Francia lo tenía España. Deciros que también incluso el concepto naval de esas tres facciones o de esos tres países era muy distinto uno con respecto al otro. Por ejemplo, la marina inglesa fabricaba barcos con una gran tolerancia a la resistencia, es decir, barcos que estaban construidos para aguantar meses y meses y meses de navegación, mientras que la marina española estaba diseñada a una marina donde priorizaban el sistema defensivo como el sistema de navegación, es decir, hacerlos ágiles pero sin perder al mismo tiempo esa eficacia de protección, mientras que la marina francesa pues ni lo uno ni lo otro, básicamente eran barcos que estaban diseñados para navegaciones cortas y que eran extremadamente muy marineros, pero eso les contraía la desventaja de ser navíos frágiles a la hora de tener que enfrentarse de forma directa contra navíos de distintas naciones. Ese es el motivo de que, por ejemplo, a nivel histórico siempre se relaciona a Francia de que su táctica militar lanzada contra los barcos enemigos era una táctica más a desarbolar el navío, es decir, reventar mástiles y casi inutilizar operativamente la dirección del navío para realizar después asaltos navales. Como he dicho, cada nación, como habéis escuchado, pues disponía de una visión distinta uno de cada otro de lo que sería el concepto de la marinería. Independientemente de que yo, por ejemplo, en este caso lleve la flota española, considero bastante bueno la idea, entre comillas, que tenía Inglaterra, como la idea que tenía también incluso España en este caso. Ya que tenemos que entender de que para mantener lo que sería el comercio o la situación militar de aquel entonces, necesitabas barcos que fuesen bastante resistentes a unas campañas bastante largas y duraderas en el mar, como al mismo tiempo barcos que necesitases tener que fuesen resistentes y ágiles, a pesar de que una cosa más o menos no se lleven bastante bien una con la otra. Pero en este caso la Marina Española sí lo llegó a conseguir. Es más, de hecho, las marinas de otros países pues codiciaban bastante, como por no engañaros, codiciaban bastante los barcos de origen español. De hecho, incluso tras la captura del navío de 74 cañones, la Princesa, basaron, tras un estudio que tuvieron allí en Inglaterra de dicho navío, pues es lo que trasladaron el concepto de hacer los barcos en vez de 70 a 100 cañones, en el cual incluso gracias a ese navío español pues se llegó a construir navíos tan famosos como, por ejemplo, en este caso el HMS Victory. Es decir, como veis, mucho rollo de que Inglaterra eran los mejores, pero tenían que copiar el sistema de navíos de los españoles. Deciros también que incluso Inglaterra, con respecto, por ejemplo, a España, daba más importancia al calibre de los cañones que propiamente dicho sí en España. En España éramos más de tener un gran número y variedad de cañones, mientras que Inglaterra era más propensa a tener o sacrificar, por decirlo así, ese número de cañones por esa potencia más fuerte y elevada que tenían todos sus barcos, desde una simple fragata hasta un navío de 100 cañones o incluso un poquito más o menos que podían tener. Bien, comentando este estado o este hecho, por decirlo de una manera, los mandos españoles se podría decir que eran los mejor valorados y más tanto por parte nacional como por parte extranjera. De hecho, incluso
Nelson como el propio Collingwood, llegó a decir que fue una pena de que el gobierno español o los mandos españoles decidiesen mandar a la guerra grandes marineros y grandes científicos a una masacre como fue la de Trafalgar. Como personajes así importantes destacamos al capitán general Federico Gravina y Nápoli, que deciros un detalle importante después de este personaje que ya lo veremos más tarde. El teniente general, por ejemplo, Ignacio María de Álava, como el jefe de escuadra Baltasar Hidalgo Cisnero. El más conocido de todos que el brigadier Don Cosme Damián Churruca, brigadier Dionisio Alcalá Galiano, el brigadier Cayetano Valdés y Flores, el mayor general Estado de Escaña, uno de los personajes que para mi forma de ver es de los más importantes, de hecho, y muy a tener en cuenta porque de hecho estuvo siempre bajo la sombra de Gravina, y si no llega a haber sido por Escaño, de hecho, en más de una ocasión Gravina no hubiese llegado hasta donde estaba. Es más, si no recuerdo mal, el propio Gravina, en una de las entregas de medallas que tuvo, pues declinó esa condecoración para que fuese dado al mayor general Antonio Escaño, ya que si no llegara a haber sido por sus tácticas militares, que era superior al propio Gravina, en este caso, ya que era más bien una especie entre militar y diplomático, pues no hubiesen ganado o hubiesen tenido unas derrotas un poco más bien pírricas en otras ocasiones. También tenemos al capitán de navío Francisco Alsendoy Bustamante y el capitán general Francisco Javier Uriarte Borja. Grandes marineros, grandes científicos, todos ellos, o incluso en este caso, como en el caso de Gravina, grandes políticos. También destacar que los navíos de la flota española, que fueron aproximadamente unos 15 navíos de línea, estuvieron pues entre navíos de 64 cañones hasta navíos de 140, el caso del San Juan de Santísima Trinidad, más conocido, el famoso pues Escorial de los Mares. Y vamos a escoger unos navíos en concreto, que básicamente normalmente son de los que solemos hablar más en el grupo de Black Seas, pues para más o menos entender el motivo de por qué suelen ser los más idolatrados, por decirlo así. Vamos a ver. A ver. Pues, por ejemplo, hablaremos ahora mismo del 112 cañones de 3 puentes, el famoso Príncipe de Asturias, que en este caso, pues, fue un navío de construcción de la clase Santana en La Habana. Concretamente, de hecho, para no engañaros, se utilizó una madera muy especial, de hecho, de los bosques de Camagüey, allí en Cuba, igual que su propio homólogo el Santana, y fue uno de los barcos que tuvo una gran destacada acción militar en la batalla de Trafalgar, en el cual, pues, llegando a ser tan letal y tan profesional su propia marinería, de que todo navío inglés que se le acercaba era totalmente abatido o teniendo que irse, de hecho, de la acción de combate de forma casi espontánea o breve, ya que sufrían, pues, esos letales 112 cañones que disponían 3 puentes de dicho navío. Es más, creo que fue, si no recuerdo mal, de los pocos navíos que apenas sufrió algún tipo de daño. No digo que no lo sufriese, pero fue de los que menos, y convirtiéndose de hecho en una auténtica leyenda naval, en este caso. Otro de los barcos, de hecho, el Príncipe de Asturias, por cierto, si lo queréis hacer para Black Seas, podéis usar perfectamente tanto el 112 genérico español, como incluso en este caso de la casa Meridian, con una marca alternativa, el usar lo que sería el propio Príncipe de Asturias. Os digo, la marca Meridian, como siempre he dicho, es una marca muy buena, pero que al mismo tiempo, pues, está más bien diseñada para tener barcos tipo exposición, y si lo usáis para jugar tenéis que tener bastante claro que es un barco que lo tenéis que manejar muy delicadamente. Lo digo por experiencia, en mi caso, que una de las troneras la llegué a perder hace poco. Bueno, pues seguimos con el tema y nos vamos ahora pues al caso del Rayo. Originalmente el Rayo era un navío de 80 cañones, el cual, pues por circunstancias navales y necesidad marinera en este caso, pues fue pasado de un 2 puentes a un 3 puentes, ha aumentado de esos 80 a esos 100 cañones. De hecho, uno de los barcos más raros de la Marina Española, ya que fue un concepto bastante poco común,
ampliar hasta ese tipo de cantidad de cañones usando de base un casco ya de por sí de un navío. Es más, de hecho, salvo que Warlord Games saque un barco especificando ese dicho navío, yo normalmente suelo recomendar que se utilice el genérico de primera línea francés, que es lo más, entre comillas, parecido que se puede sacar, que no es igual, las cosas como son, pero lo más parecido porque de hecho tenemos que pensar y entender de que el navío se saca desde un concepto base de un navío de 80 cañones, es decir, un 74 tercera categoría básico, es decir, no tiene esa, por decirlo así, holgura o anchura que puede tener un primera español, bueno, español o cualquier nación, que con un simple dos cambios que podéis realizarle ya tenéis bastante. Es más, cambiar el mascarón de proa que tiene de base, añadirle si queréis el famoso mítico león, si os sobra, que seguramente os sobrará porque en las cajas de 74 suele venir siempre mascarones de proa de león. Como en la parte del puente de popa veréis que hay una especie de como casamata o caseta de forma semi-triangular, el cual pues yo en su momento lo corté para quitarle esa forma y dejarlo más o menos liso, y de esa manera pues de una forma un poco no tan sutil pude sacar dicho navío. Sé que el genérico francés, si no recuerdo mal, creo que es un 112, no me acuerdo exactamente ahora, pero por lo menos podemos sacar un barco más bien parecido, ¿de acuerdo? Otro de los barcos destacados en la batalla de Trafalgar, que no podemos dejar de lado aunque quisiese, es el propio San Juan de Nepomuceno, que fue un navío de 74 cañones, en el cual pues se puede decir que destacó en la batalla por ser uno de los barcos que más resistencia mostró contra los propios navíos ingleses, junto con el Santa Ana en este caso, y en el cual, pues, como mini historia sin por deciros del navío, originalmente el San Juan de Nepomuceno no era el barco favorito del mismo Don Cosme de Manchurruca. De hecho, el favorito de él participó en la batalla, pero no lo llevaba él precisamente. Si no recuerdo mal, me puedo confundir, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue el Montañés o el Monarca, no me acuerdo exactamente. Sé que era uno de esos dos navíos, que era de la misma clase de San Juan de Nepomuceno, el cual de hecho él mismo durante los años que estuvo destinado en ese barco pues fue modificando el navío para mejorar sus líneas marineras, convirtiéndolo incluso de hecho pues uno de los barcos mejores de 74 que tuvo la Marina Española, cosa que hizo propiamente bajo su mando con el San Juan de Nepomuceno, pero que no pudo terminar evidentemente por las acciones que iban a acaecer evidentemente en la batalla de Trafalgar. Deciros que fue un buen barco, de hecho tras su propia captura jamás rindió bandera, y como honores la propia marina inglesa jamás lo llegó a usar contra sus antiguos dueños, por decirlo así. Lo mantuvieron en el Peñón como buque para recepción hacia lo que serían oficiales y demás, en el cual incluso tenían en la habitación del camarote del propio Don Cosme de Manchurruca una placa en conmemoración y dedicado al propio marinero español, hasta que evidentemente ya no se pudo mantener el navío por el estado en que quedó, acabando pues siendo desmantelado bastantes años más tarde. Otro de los barcos, por ejemplo, para que nos entendamos, importantes que hubo en la batalla fue el Santa Ana. De hecho es uno de los barcos míos favoritos, el cual pues portaba unos 112 cañones, siendo capturado en la batalla, y la propia tripulación, en un acto de coraje, recuperó su propio navío, lo equipó como pudo con una vela para intentar regresar a las costas de Cádiz, y que al final pues con la ayuda de una fragata francesa pudo regresar a Puerto Español. Uno de los casos más conocidos, más importantes que tuvo el Santa Ana, y más destacado en lo que es la batalla de Trafalgar, fue el hecho de que entre las dos primeras horas de batalla, que mantuvo un constante cañoneo con el propio Royal Sovereign, buque insignia del almirante Collingwood, provocó daños tan serios al navío inglés que este tuvo que coger y abandonar el propio Collingwood el navío junto con parte de su tripulación, porque quedó tan dañado y tan seriamente perjudicado tras ese enfrentamiento que tuvieron que retirarlo de la batalla. Es más, de hecho, incluso pues este navío
quedó escorado peligrosamente hacia uno de sus costados. O sea, imaginaros la letalidad de este barco, para no engañaros, que provocó incluso ese efecto tan brutal al barco inglés. A pesar de ser, por ejemplo, en este caso uno de los barcos más veteranos que tenía la Marina Española en ese conflicto, incluso a pesar de ello de ser el que menos estaba pues cuidado estéticamente, por decirlo así, por la propia Marina Española. Es más, a modo simbólico al navío se le denominó la Viuda Negra debido a que las franjas amarillas que portaba el barco español, debido a la falta de mantenimiento, pues casi perdió el color ese amarillento en las dos primeras filas del navío, dejando con un poco más de color amarillo lo que sería la tercera fila, que es la parte superior, ¿de acuerdo? Tenemos que entender de que en los barcos se cuentan primera hilera de cañones, segunda hilera de cañones y tercera hilera de cañones desde abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que los de abajo son los de menor calibre hasta llegar a los de arriba, que son los de mayor. Y evidentemente no podemos dejar pasar de largo, en este caso, pues a nuestro más conocido y laureado navío, que es el Santísima Trinidad. Navío de 120 cañones inicial cuando fue construido en La Habana, pasando a un 130 y después un 140 finalmente, y que se hundió a postre después de lo que sería la batalla de Trafalgar. En este caso, pues hay dos versiones, por cierto, de su hundimiento. La conocida por todos, o la Wikipedia, como digo yo, o la wiki inglesa, en la cual se comenta que el propio navío, pues debido a la tormenta que estaba sufriendo, a los daños que había sufrido y que era casi humanamente imposible, supuestamente casi humanamente imposible, poder rescatar el navío y llevarlo a puerto seguro sin tener riesgos de que el propio barco español provocase algún desastre bastante grande a los barcos ingleses que lo estaban remolcando, pues la Marina inglesa decidió sacar del navío la tripulación capturada como su propia tripulación que manejaba el navío, dejando dentro de este pues aproximadamente entre 80, 100 y pico, 200 incluso las últimas estimaciones, marineros españoles heridos dentro, y dejándolos a su suerte hasta que instantes más tarde pues el navío, como es lógico, acabase en las profundidades marinas. Esa es la versión normal y que podemos darnos literalmente con un canto en los dientes que comentan y hablan en la Royal Navy, ya que, o la Wikipedia, como digo yo, en este caso, pues que ya ellos mismamente pues certifican de que dejaron a su suerte a marineros españoles heridos. O sea que milagro que digan una cosa así. Aunque en las últimas estimaciones e investigaciones por parte de historiadores militares españoles, que tienen mejor acceso evidentemente que cualquiera de nosotros, lo que es información y documentación histórica, pues relatan de que el Santísima Trinidad no se hundió por efecto de la tormenta, sino que se hundió por efecto de que la propia Marina inglesa dio la orden de volar los bajos del navío para evitar que tras la que sería, en este caso, el arrastre que estaba teniendo la tormenta direccionada a las costas de Conil y demás, pues embarrancase el navío y fuese represado evidentemente por sus antiguos propietarios. De esa manera, pues lo que hicieron fue colocar una especie de cargas en los bajos del navío, hacerlas explosionar y así de esa manera provocar que el navío se hundiese. Deciros de que mucha gente pues suele decir que el Santísima Trinidad era un barco lento, torpe y que era un desastre militar. Deciros de que, claro, aquellos que lo dicen suelen ser ingleses o gente que desconoce realmente y no ha indagado profundamente la historia del propio Santísima Trinidad, en el cual, pues en este caso, deciros de que el Santísima Trinidad tuvo un hermano gemelo, que fue la Purísima Concepción, que se quedó y terminó siendo un barco de 120 cañones, evidentemente, y que el Santísima Trinidad tuvo una carrera militar bastante muy buena, a pesar de esos famosos fallos que le achaca la gente, dándosele que incluso en una de sus acciones, las más conocidas de todas ellas, pues capturó más de 54 navíos de un convoy inglés que se dirigía a llevar suministros a Inglaterra. Otro de los hechos menos conocidos, pero también muy importante, fue el primer enfrentamiento que tuvo militarmente hablando, o navalmente hablando en este caso, contra el propio HMS Victory, en el cual, pues con solamente una andanada o dos andanadas que realizó el navío español, por aquel entonces portaba solo y exclusivamente entre 120 y 130 cañones, pues hizo huir al navío inglés sin apenas oposición ni resistencia por parte del barco inglés,
tal fue el efecto tan letal y el pavor que produjo en los propios ingleses el navío español, de que de hecho se cuenta por el propio oficial británico de que con solamente 3 bolas, o sea, 3 proyectiles del navío español atravesaron de punta a punta el navío, y que en su trayectoria llegó a recepcionar, bueno, llegó a matar a varios marineros británicos y en este caso incluso al propio oficial médico del navío. De hecho, en ese enfrentamiento, el HMS Victory se le dio por su oficial al mando, en ese momento se le dio la orden de corre, corre que te pillo, vámonos de aquí porque no es normal. Y para taparlo, como siempre suele hacer la historia británica, y en este caso la Royal Navy, para tapar sus propias vergüenzas, pues al oficial que debería haber sido castigado, incluso echando del cuerpo naval, se le asignó, y incluso está en el panteón ilustres de marineros británicos. Tiene tela que un marinero con esa deshonra esté donde está, para tapar en este caso pues el tema de lo que fue esa vergüenza naval, que de hecho fue más bien debido a que el propio oficial alegó de que decidió darse la vuelta y no tener un enfrentamiento directo contra el navío español porque portaba, pues, para que nos entendamos, familiares del propio gobernador del propio Peñón, el cual, pues, entre comillas, agradecido de este hecho, pues tapó el hecho de que huyó, literalmente abandonando todo el convoy a su suerte. Actualmente, de hecho, incluso si buscáis esa dicha referencia por Wikipedia, la dan como victoria a la Marina inglesa y como derrota por parte de los españoles, cosa que en verdad legalmente se puede decir que fue una especie como empate táctico, porque por parte de España no consiguieron parar ese convoy. Ese sería por parte española lo que fue su derrota, pero por parte derrota inglesa fue el desastre que contuvo ese convoy a la hora de encontrarse y enfrentarse a la Marina española, en este caso contra el propio Santísima Trinidad. A ver, que había más barcos, evidentemente, pero el que más destacó en esa batalla fue el Santísima Trinidad. Un detalle, por ejemplo, curioso, que se me ha pasado antes, deciros que el San Juan de Nepomuceno participó en la Guerra de Independencia norteamericana, y que pues en ese momento periodo histórico el San Juan de Nepomuceno pues llegó incluso a capturar barcos ingleses, fragatas de hecho de gran tonelaje, y se hace reseña como algo gracioso, por decirlo así, porque como que durante esa época pues tuvo como, entre comillas, aliado, por decirlo así, no buque escolta o acompañante, un bergantín español que tenía de hecho el mismo nombre que el navío español, es decir, San Juan de Nepomuceno en el caso del navío de tercera y el San Juan de Nepomuceno en el caso de la fragata, del bergantín, el cual pues para evitar ese tema de confusión por nombres y demás, al bergantín se le renombró con el nombre del renombrado. De hecho, un dato así curioso histórico que se puede decir que es algo que, por ejemplo, es de agradecer a nivel histórico. Como también que, por ejemplo, Don Gómez de Manchurruca, que siempre se le expresa como uno de los mejores marineros españoles, deciros que incluso como persona fue incluso mejor todavía, ya que él tuvo que enfrentarse al motín de su propio navío, del San Juan de Nepomuceno, y en el cual, pues, gracias a él, pues los amotinados no fueron ni siquiera ejecutados, sino algunos acabaron en la cárcel y otros acabaron siendo, bueno, readmitidos en la marina. Y si no llega a haber sido por él, pues os puedo asegurar que el futuro de esos marineros no hubiese sido tan claro en este caso. Bien, pasamos ahora a lo que sería el estado de la flota francesa o la Marina Imperial de Francia. Bien, tenemos que destacar que casi siempre se nombran más que como principales marineros de dichos navíos es al vicealmirante Pierre Charles Sylvestre de Villeneuve y el contraalmirante Charles René Magon de Medin. A ver, ¿por qué nada más que estos dos? Cuando en teoría debería haber más, ¿de acuerdo? Charles Barrain, Marien Dumenor o incluso el propio James Jean Etienne de Lucas. Vale, el motivo es porque se puede decir que, quitando el caso de Villeneuve y el de Charles René, todos los demás no eran marineros, por decirlo así, profesionales, ¿de acuerdo? Me explico. Tenemos que entender de que la Marina Imperial Francesa, antes Marina Francesa,
venía de una especie de purga que hubo a raíz de la Revolución Francesa, donde la mayoría de sus oficiales, comandantes, contraalmirantes, vicealmirantes, capitanes, brigadier y demás, eran oficiales normalmente que solían ser de alta cuna o de la nobleza, que sufrieron pues lo que fue una especie de como corte de pelo a la altura del cuello, literalmente, y que pocos de ellos, de hecho, decidieron o pudieron escaparse a las colonias francesas allí en Estados Unidos y evitarse pues ese pequeño problema del peluquero, por decir de una manera en plan suave, ¿de acuerdo? Entre ellos, por ejemplo, Villeneuve fue uno de ellos. Claro, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, cortas de raíz a la cabeza de mando de un ejército y dejas solamente a los soldados, pues, literalmente en la marina? Marina que, en este caso, pues, también se revolucionó, es decir, participó activamente de la revolución y en el cual, pues, tenía una especie de como concepto más de la marinería, pues, un poco más libertinaje, por decirlo así, es decir, eran marineros profesionales, pero con el inconveniente de no eran disciplinados para nada. ¿Qué es lo que contrajo de que ese falta de oficiales experimentados, en este caso que tenía Francia, pues tuvo que ser suplantado pues por marineros pasados literalmente de forma rápida como oficiales y al mismo tiempo con ese mismo ideal que tenían los propios marineros. Es decir, si tú pones al mando de un grupo de soldados que son algo, ¿cómo decirlo? Living la vida la loca, pones al mando un oficial que es básicamente parecido, es lógico imaginarse pues cómo terminaría la cosa. De ahí que, por ejemplo, la Marina Imperial Francesa no fuese una de las, entre comillas, más disciplinadas y mejores que tuvo en aquella época. De hecho, era de los pocos cuerpos militares que tenía Francia que no eran muy famosos ni muy bien vistos por parte de Napoleón. Al contradicho de lo que sería la española, que sí estaban muy bien vistos como tal. A ver, tampoco, esto se ha dicho, hay que tirarle mierda, por decirlo así, a la marina francesa, ya que el concepto que ellos tenían de marinería o de combate era muy distinto al que podía tener naciones como en Francia, Inglaterra y España. Su concepto de militar era de que ningún oficial, ningún barco huyese o rehusase un combate, y si fuese posible, esos combates tenían que resumirse en dos simples pequeños pasos. El primero de ellos sería el combate donde se inutilizase los mástiles, vergas y demás, para intentar que el navío quedase totalmente expuesto al barco francés y que éste previamente o posteriormente, en este caso, realizase un asalto, ¿vale?, a lo que es el navío para poder capturarlo. Un concepto que era muy contra, por decirlo así, distinto al del inglés, que era un intento de dañar y al mismo tiempo capturar todos los barcos posibles que pudiese para aumentar ese famoso muro de madera que tenían, o como ellos denominaban, que en este caso la diferencia entre la flota francesa y la inglesa es que la francesa eran barcos individuales y la inglesa iban por grupos o manadas, por decirlo así. Y, por ejemplo, en el caso de España era un concepto más visto, todo lo contrario a lo que sería la Marina Imperial Francesa, que era un combate más dedicado a lo que es a dañar lo máximo posible al navío como a la propia tripulación. Pues bueno, siguiendo con el tema de Francia, pues sé que me dejaría bastante, pero quiero dejar algunos puntos más tocados, aunque sea por esta parte. Pues eso. Por parte de la Marina francesa tuvo ese pequeño problema a la hora de pues suplantar esos mandos. De hecho, ya Jean-Pierre Villeneuve fue aceptado por parte de Napoleón un poco en plan cogido en pinzas, porque era el único oficial de alto rango veterano que tenían en esa disposición. Y claro, tenemos que ver que en el transcurso de la batalla de Trafalgar pues varió bastante y sus decisiones fueron, la verdad, que muy a destiempo y muy mal en ese momento, provocando pues ese famoso desastre naval que hubo en esa batalla, que no fue la única, de hecho, ya de por sí nos la jugó en Cabo Finisterre como en Cabo San Vicente, no entrando en combate, justificándose que Napoleón le había dado esa orden, lo cual no tiene sentido, se os doy cuenta, porque en Trafalgar directamente salió y dijo, en vez de seguir para adelante para intentar ver si puedo escaparme, dio la vuelta a Cádiz, que esto tiene su motivo, cuidado, porque en verdad no fue una mala decisión de Villeneuve, sino porque hay algo que
historia de Wikipedia inglesa nos tiene oculto, y ahora lo comentaré un poquito más adelante. Pues eso, fue una flota de unos 18 navíos, ¿de acuerdo? Que iban desde navíos de 80 cañones máximo a lo más pequeño que dispuso como flota tipo escolta o de vigilancia, fragatas y bergantines. Y no recuerdo mal, puede que hubiese alguna goleta. Pues esos fueron los barcos más o menos que utilizaron. De hecho, los más famosos, que todo el mundo conoce, son el famoso Vicentar de Villeneuve y el Redoutar de Etienne de Lucas. Ya después, a partir de ahí, pues podemos decir el Fouguenos, el Pluton, el Algeciras y el Mont Blanc, que fueron barcos también que, de hecho, la marina británica, pues, bueno, británica, francesa, perdón, es la que mejor se reconoce, por decirlo así, que tuvo un combate decentillo dentro de lo que cabe. Bien, el estado de la marina británica, como os dije al principio, era una marina pues bastante amplia, con marineros experimentados y con un concepto de marinería muy distinto a las otras naciones. Como os he dicho, por parte de Francia, su marinería era poco profesional, pero nunca se negaban a rehusar un combate, en teoría, porque en la práctica veremos que en Trafalgar, como en las otras dos batallas que he citado, como Finisterre o San Vicente, en este caso, la marina francesa se negó a combatir, y que, pues, a diferencia, como he dicho, de la Marina Real Británica, la Royal Navy en este caso, pues la Marina Británica empezó a cambiar su concepto de naval de la siguiente manera. Si España era pocos barcos, pero profesional todo lo que tenía a un nivel exagerado, o sea, extremo, Inglaterra tenía muchos barcos, pero con una marinería inexperta. Es decir, la mayoría de las veces eran marineros que eran reclutados de una especie de forma forzosa o de propios marineros que trabajaban a sueldos y demás, con lo cual, pues al ver que no podían mantenerse o no podía mantenerse un ejército naval de esa manera, decidieron hacer un concepto un poco revolucionario para la época, por decirlo así, en el que pues se hicieron especies de escuelas de reclutamiento, abro comillas y cierro comillas, porque esas escuelas de reclutamiento solían ser oficiales con un grupo de soldados en el cual iban bares por bares y al primer borracho que le veían garrotazo a la cabeza y se despertaba el día siguiente en un barco. Y en este, pues su vida era muy limitada, es decir, tenía que estar viviendo 364 días del año en el barco y bajo ningún concepto podían bajar de él. Para que os hagáis una idea, la única manera de que tú bajases del barco inglés que fueses capturado o literalmente fueses al mar ya con rendición de honores por haber muerto en batalla o de viejo literalmente. Con lo que sacas literalmente pues a un grupo de personas que están confinadas literalmente y hacían su propia vida, lo que fuese literalmente, desde emborracharse hasta navegar y lo que fuese dentro del barco, que llegase a un punto en el que con el paso de los años esos propios marineros, pues de ser personas que no tenían muy claro el concepto de vivir en el mar, pasasen a convertirse pues ya de hecho pues en unas auténticas máquinas y profesionales en la marinería. Cuidado, no con ello quiere decir de que la Marina Británica tuviese escuelas, por ejemplo, o tuviese un concepto de ideas de escuela para poder sacarse marineros profesionales. Algo que, por ejemplo, en contraposición a España, con Carlos IV, pues intentó crear escuelas militares o ciudades militares, por ejemplo, en el caso de aquí de San Fernando. Si vais al Museo Naval de San Fernando, de hecho, de la Marina, podréis ver una maqueta en la cual Carlos IV pues intentó hacer una especie como ciudad donde iban a tener tanto marineros sus propias casas como a sus familias y todos en ese sitio, donde se le iban instruyendo desde una base hasta llegar a niveles profesionales ese tipo de marinería. También tenemos que entender de que la propia Marina Royal Navy ya venía escopeteada de otras batallas, como Abukir, batallas de Copenhague con los daneses, bloqueo en Cádiz y Toulon. Es decir, ya venían pues bastante experimentados con el tema de la batalla. ¿De acuerdo? Como oficiales destacados, deciros que estaba el vicealmirante Horacio Nelson y el vicealmirante Collingwood, que de hecho todo el mundo considera a Nelson como uno de los mejores marineros del mundo. Yo, en mi opinión, prefiero 10.000 veces antes a Collingwood que al propio Nelson, ya que Nelson pues no es que fuese precisamente un buen marinero, era un marinero más bien
o sea, demasiado temerario. Es más, fácilmente se le podía haber hecho una emboscada, por decirlo así, en el cual pues hubiese perdido más de una batalla, a la vista hasta que, por ejemplo, en el caso de la batalla del Nilo, que es donde, por ejemplo, el famoso L'Oriel francés reventó, fue un asalto en el cual estaba planificado malamente la defensa de los propios barcos franceses, que para eso fue un buen golpe de suerte para el propio Nelson, y en el cual pues el propio Nelson tuvo mucha suerte y a raíz de esa batalla pues se cumbró o se le elevó a la máxima exponente del valor y la táctica militar inglesa. En contraposición, Collingwood era un marinero más experimentado que él, más, por decirlo así, más propio a lo que sería un marinero de la época, es decir, una persona prudente, pero al mismo tiempo no rechazaba un buen combate. Y claro, era una especie de como lo que le faltaba a uno le sobraba al otro y viceversa. Bien, de hecho incluso, para que os hagáis una idea, siempre se le encumbra a Nelson como un marinero letal, literalmente de los mejores, pero casi nadie, por parte inglesa, no te cuentan derrotas desastrosas que tuvo porque se enfrentaron contra ya no chusma de oficiales ni tener la suerte de decir anda, mira, aquí en Nilo tenemos la disposición defensiva de los barcos franceses muy mal. Incluso no pueden maniobrar porque de hecho, si no recuerdo mal, creo que en la batalla del Nilo había bajamar y debido al gran fondo que tenían los barcos franceses no podían maniobrar bien a riesgo de toparse con el propio fondo marino, como en otras distintas tipos de batalla, como fue en este caso también Finisterre y demás. Y en el caso, pues batallas del tipo el intento de asalto de tomar la isla de Tenerife, como la de Cádiz, pues literalmente se fue con un regalito en ambos lados. En el caso de Tenerife perdió la mano y en el caso de España, de Cádiz, estuvo incluso a punto de perder la vida. Y deciros que básicamente, como podéis comprobar, no es que fuese un gran marinero, sencillamente es que fue una persona que tuvo un... Como suele decirse, hay gente que nace con estrella y otros que vienen estrellados. En su caso nació con una estrella que le estaba iluminando hasta que se le cruzó por delante un guardia marina francés en Trafalgar. Por esa arrogancia marinera inglesa típica que solía tener. De barcos destacados, en este caso, por parte británica, casi siempre se nombran nada más que dos, concretamente el Victory y el Royal Sovereign, aunque no descartaría como barcos buenos fue el Agamenón, el Neptuno, el Leviatán, incluso el Tonan, que fue un barco por cierto de origen francés. Esto se ha dicho. Bien, tenemos que destacar ahora lo siguiente: el orden de batalla por parte británico como el orden de batalla por parte de la combinada, en el cual aquí contrachoca un poco lo que fue o lo que es la versión Wikipedia y la versión que te relata el propio Collingwood como oficiales españoles, en caso de Gravina y demás, sobre la batalla. En este caso, pues en el tema de la versión británica, la disposición militar era una doble columna. Al mando de la primera columna estaba Nelson, como de la segunda del propio Collingwood, en los cuales en ambos ellos y el propio buque insignia suyo estaban colocados en cabeza de la flota. A ver, no es porque quisiesen llegar antes porque originalmente ese tipo de barco, el barco al mando, no solía estar en cabeza de ningún tipo de ataque, solían estar algo entre medio o al final de hecho, para proteger lo que es evidentemente el oficial al mando. Tuvieron que hacerlo porque ningún oficial inglés, y repito, ningún oficial inglés quería lanzarse de cabeza contra lo que sería esa columna supuestamente mal formada por parte de la combinada española y francesa. Esto viene a destacar de la siguiente manera: ya que el orden de escuadras, según siempre se pintan en cuadros históricos por parte de los ingleses, se representa una especie como semiluna, donde no se ve una línea perfecta formada, sino que se ve una especie de como desvarío entre barcos por un lado y por otro. Vamos a ver. Partimos de base que la flota española estaba formada por una única columna que iba dirección hacia Algeciras para pasar a lo que sería el estrecho. Dándose la orden de dar marcha atrás, y este es un punto que todos los historiadores y la Wikipedia ignora, no se dio marcha atrás porque el señor
Villeneuve se acojonase viendo dos flotas inglesas. Se acojonó porque sabía que había una tercera flota que no se hace mención, ¿de acuerdo?, a nivel histórico, que venía de dirección del estrecho hacia lo que era la combinada, y que al mismo tiempo les estaban intentando cortar el paso de retirada por parte de Nelson como de Collingwood por el flanco izquierdo. Como comprenderéis, si os lancéis de cabeza hacia la flota que viene por parte del Peñón, os van a coger por retaguardia las otras dos flotas. Es decir, si ya de por sí con la primera que os viene por parte de Nelson y Collingwood os va a dar caña, imaginaros si se añade una tercera, que gracias a Dios no llegó a tiempo a la batalla, pero sí a echar un cable a recuperar barcos y recapturar navíos que se estaban escapando. En este caso, lo que se hizo fue que el propio Villeneuve dio la orden, y aunque fuese un poco a destiempo, las cosas como son, fue una orden correcta de girar en redondo dirección a lo que era la bahía de Cádiz, ¿de acuerdo? Lo que pasa que a nivel histórico no es que fuese una especie de dar la vuelta en plan sálvese quien pueda, sino el propio oficial al mando, por cierto, os diré quién fue el que dio la orden, que en este caso fue, vamos a ver, el mayor general Antonio Escaño, quien aconsejó a Gravina que se preparase una especie de doble fila o doble semiluna, ¿de acuerdo?, en el que se dispusiese los barcos principales en la primera línea y en una especie como segunda línea lo que fue la segunda. Evidentemente os preguntaréis, ¿dos líneas? Si la mayoría de cuadros se ve solamente representa una y mal formada. Evidentemente, como es lógico, la versión inglesa nos querrá poner que la flota combinada estuvo en perfectas condiciones para poder rechazar un combate de forma decente. La idea, de hecho, desde el propio Antonio Escaño, le diríamos Escaño en este caso, era que a la hora de ver que se había dividido en dos columnas la flota inglesa y que iban a intentar cruzar, porque sabían perfectamente que Nelson iba a hacer eso, una corta y pega de la propia batalla del Nilo como la del Cabo San Vicente, literalmente, sabían que al tener una disposición de doble fila, el barco que consiguiese cruzar entre ambas se tenía que haber obligado a tener que girar en redondo para evitar colisionar o, por decirlo así, verse entre dos fuegos enemigos. De esa manera, pues, de una forma magistral, el Escaño preparó esa táctica militar, y en el cual incluso al tener forma de media luna, al entrar la flota justo por ambos flancos, sí, por intentar cortar la flota española y francesa, o sea, la combinada en este caso, por parte del norte y la zona sur, al ser de media luna, los barcos tanto que estuviesen en la zona sur como en la parte norte podían girar y cerrar en una especie de como táctica pinza lo que es a los navíos ingleses, que su mayor desventaja era el número si hubiesen conseguido dicha táctica, cosa que no se consiguió evidentemente, porque las cosas como son. Hubo un despropósito y un desmadre total por parte de los barcos franceses que fastidiaron literalmente esa gran táctica que tenía planificada Escaño desde un principio y que dio Gravina como un visto bueno o buena opción para el combate. Bien, nos centraremos ahora mismo en lo que sería el combate en sí. Está la famosa, entre comillas, leyendas de Wikipedia que te comenta que el Victory de Nelson como el Royal Sovereign del Collingwood llegaron, cortaron las líneas y rodearon los navíos y masacraron a las dos flotas. Y está la versión real que el propio Collingwood cuenta y que a nivel histórico autores como en novelas del tipo Episodios Nacionales de Trafalgar de Benito Pérez Galdós, que podéis, si podéis leerlo, os comentaré incluso que en el mismo libro, de hecho, que ya no es algo que yo me esté inventando, de hecho, hubo un momento en que en el propio Santísima Trinidad se celebraba como una especie de victoria el cañoneo que estaba sufriendo el Victory. O sea, a mí no me entra en la cabeza de que por muy malos que fuésemos los españoles, celebremos que estamos perdiendo. O sea, sé que hoy en día sí se hace, pero que celebramos las derrotas, pero sin lógica, ¿de acuerdo? Y más todavía en aquella época donde el honor y esas cosas estaban al orden del día. Bien, lo que pasó fue lo siguiente. El primero en entrar en combate fue Nelson, que recibió tal cantidad de cañoneo por parte del Vicentaire de Villeneuve como sobre todo del propio Santísima Trinidad, esos 140 cañones disparando por banda. En verdad sería la mitad porque sería el costado, evidentemente un solo costado el que podía realizar los disparos. En la primera andanada de disparos llegó incluso a seccionar parte del palo mayor, ¿de acuerdo?, casi a la mitad de la altura. En la segunda andanada reventó ya los tres mástiles principales del navío, incluido el propio palo mayor, que lo hizo más pequeño de lo que estuvo,
y en una tercera andanada, que fue aún más letal todavía, dejó los mástiles casi a una altura máxima de 1 metro de altura, provocando lo siguiente: que a la caída y la destrucción de esos mástiles cayesen dichos mástiles sobre la cubierta y en los laterales del navío, haciendo este como una especie de efecto ancla artificial, por decirlo así, que colocó al Victory en una posición donde ni él podía defenderse, pero sí podía ser cañoneado en este caso, perdón, de una forma bestial del Santísima Trinidad. Bien, vamos a esta parte que es muy importante, ya que, como he dicho, el Victory, su intención era cortar al Santísima Trinidad, o en este caso el Vicentaire y el Reduttal por medio, o en todo caso que tuvo que recular al Santísima Trinidad con el Vicentaire, cruzando por la popa de uno como por la proa del otro, y al paso pues disparar las andanadas de ambos costados del navío y provocar el mayor daño posible a ambos navíos, ya que es de bien sabido y de buen hijo de marinero saber que tanto la proa como la popa de dichos barcos en aquella época era la parte más sensible y más delicada del navío, con deciros de que un proyectil podía atravesar de forma limpia de un costado a otro el propio navío. O sea, imaginaros el escaño total que hubiese hecho o que hacía un navío que te cogiesen desenfilada, o en la famosa T, como decimos en Warlong Game, o en este caso en Black Seas. Bien, al verse que no pudo realizar esa maniobra, y al ver que, en este caso, antes incluso que llegase el Victory, Gravina dio la orden de arriar partes de su vela para reducir la velocidad. De esa manera, reducir el espacio que había entre el Vicentaire y el propio Santísima Trinidad, para provocar que el Victory tuviese que escorarse hacia uno de los costados o tener que recular, como he dicho previamente, que su intención era cortar la línea originalmente en una posición, Santísima Trinidad y otro navío, o el Vicentaire o el Reduttal, tener que moverse para incluso exponerse aún más al cañoneo constante del propio Santísima Trinidad, lo cual se le dio la orden a todos los barcos para que realizasen la misma maniobra, cerrar filas y de esa manera evitar ese corte que tuvo al final la columna, pero con la tan mala suerte de que Villeneuve, como en este caso, vamos, os voy a decir nombres de barco para ser más exacto, el Vicentaire como el Reduttal no dieron dicha orden porque ni siquiera el propio Villeneuve aceptó las órdenes como tal, y cuando quiso hacerlo ya fue demasiado tarde, como siempre todas sus órdenes, cruzándose por el costado del navío español, interponiéndose entre lo que sería la batería de cañones del Santísima Trinidad a lo que sería el Victory, de esa manera evitando de que éste pudiese darle el golpe de gracia final a lo que es el navío inglés. De hecho, ya se estaba incorporando a la batalla el Temerain y disparando sus cañones de proa hacia los barcos aliados. Como he dicho, no era solamente el Vicentaire, en este caso incluso el Reduttal tampoco aminoró marcha y se tuvo que ver obligado a interponerse incluso por delante del Vicentaire y el propio Victory. Con la tan mala suerte de que el navío francés, el último que entró en acción, el Reduttal, se quedó pues enganchado en los cabos, mástiles y amarras que tenía caído por los costados del propio Victory, que quedaron los navíos casi pegados, provocando de que por inercia diesen un giro y se colocasen por la parte de popa tanto del navío español como del navío francés, o sea, tanto el Santísima Trinidad como el Vicentaire de Villeneuve. Esto encima, si se agudiza, ya de por sí das un giro y te colocas por esa sección, ya tenía libre por ese momento ese costado de batería de cañones de izquierda del navío inglés, pudiendo descañonear perfectamente y con toda alevosía a los barcos aliados, mientras que el Temerain iba ya cruzándose junto con el resto de la columna para hacer un círculo, como quien dice, alrededor de los navíos de la combinada. Ese fue literalmente el mayor desastre naval que hubo, que evitó que la batalla de Trafalgar tomase otro ritmo. A ver, evidentemente, ganarse os puedo garantizar de que hubiese sido muy difícil, no imposible, pero muy difícil. Pero si se hubiese visto de otra manera, ya que hubiésemos contemplado, pues seguramente la destrucción casi completa del propio Victory, y de que el propio Santísima Trinidad se hubiese defendido de una mejor manera y más letal, y haber incluso pues haberse evitado pues que fuese apresado como otros tipos de navíos. Tenemos que entender incluso que en la batalla, como he dicho, al intentar cortar las columnas en sección A y sección B, por decirlo así, zona norte y zona sur, pues evidentemente todos los barcos que venían de la zona de abajo
vieron cómo se quedaron aislados la zona casi centro, en este caso vamos a decir que la zona por donde estaba el Santana, viendo como por la parte norte el Santísima Trinidad, como tomando como punto de referencia ese barco, quedaron también aislados, y que los propios oficiales que había por aquel entonces, de tanto la zona sur como la zona norte, tuvieron que verse abocados a tomar una decisión. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de San Juan de Nepomuceno, es decir, don Gómez de Manchurruca, él decidió lanzarse de cabeza contra la batalla para ayudar a un buen amigo suyo que estaba luchando en uno de los navíos, que creo recordar que creo que fue el Montañés o el Argonauta, para intentar pues ayudarle y liberarle de esa carga que estaba recibiendo por parte de los cañones ingleses. Deciros que este tipo de acción pues se repitió en el caso de los españoles, fueron a intentar ayudar a saco pago para intentar minimizar lo mínimo posible los daños o verse menos perjudicados, pero por parte de los franceses, en la columna norte de dicha formación, pues no se tomó esa medida hasta 3 horas más tarde, en el cual los propios marineros franceses, como he dicho, no eran nada profesionales, venían de chicos revolucionarios, o como incluso a modo cachondeo llegué a escuchar por internet, deberían de haber estudiado más en vez de vaguear, en este caso que las revoluciones no son buenas en ocasiones, y lo que hicieron fue huir directamente hacia las costas para verse seguros en la bahía de Cádiz, mientras que los pocos barcos españoles que había en esa zona pues se dieron la vuelta para intentar ayudar a la zona centro de la batalla, pero al verse que era casi ya humanamente imposible se dirigieron hacia el sur para ayudar en la parte inferior del combate a algún navío y poder escapar con el mayor número de barcos posible. Cosa que sabemos a nivel histórico, pues nos cuentan de que fue ya un desastre naval por parte de los franceses como de los españoles, provocando esto, pues que a la larga la Marina española pues sufriese pues un descalabro militar bastante amplio, descontento por parte de los mandos españoles, ya que al no querer participar en dicha batalla, incluso se había propuesto días antes y semanas antes de que no se saliese a alta mar, ya que iba a haber tormentas días después. Ya que esa misma tormenta hubiese provocado los mismos efectos que una batalla en sí que se estaba acaeciendo en ese momento. Incluso se había comentado de que después de esa tormenta es cuando saliesen para dar cazas a Nelson como a Collingwood y a toda la flota que hubiese salido que estuviese en la zona. Que en este caso pues básicamente es como si te lo dejan servir en bandeja una buena victoria. Bien, de hecho pues para que os hagáis una idea, este momento el momento de la batalla ya fue literalmente muy decisivo, ya que tenemos que entender de que la flota inglesa ya tenía controlado la zona centro de la batalla, provocando que ya los propios oficiales estuviesen de la parte inferior, es decir, la zona sur, se hubiesen obligados a tener que o evadir el combate o intentar ayudarlo en lo que pudiese a los navíos franco-españoles. Y la zona norte, como he dicho, se desplegó la mayor parte de todos ellos, menos los dos españoles que había, en retirada, mientras que los españoles pues dieron una vuelta alrededor. Básicamente, a nivel histórico siempre se nos comenta de que la Marina española fue la que más salió perjudicada, pero claro, eso es dependiendo siempre de cuando veamos a quién le preguntemos la versión de bajas. Evidentemente los ingleses dirán que han perdido poco y han ganado mucho, los españoles diremos que hemos perdido mucho y no hemos ganado nada, y los franceses dirán, no han perdido apenas nada, pero también han perdido. Vamos a ver, tenemos que tener bastante claro de que a nivel histórico la batalla de en sí, de la batalla de Trafalgar, no es tal como nos la cuentan, ni como la vemos en Wikipedia, ni nada por el estilo, y que es muy distinta a la que se conoce, en el cual, pues evidentemente la Royal Navy era casi imposible que hubiese sufrido un varapalo bastante amplio a nivel naval, ya que, como he dicho en un principio en el vídeo, bueno, en el audio en este caso, perdón, si os acordáis, os comenté de que la Royal Navy disponía de una flota bastante amplia de 700-900 navíos, mientras que la de España era de 300 y encima, para colmo, no estaban todos operativos. Y por parte de Francia lo mismo, es decir, si tú les llegabas a hundir o capturar un barco a los ingleses, ellos ya tenían 3 o 4 o 5 por detrás. Aparte de esa, entre comillas, velocidad de construcción que tenían, ya que destinaban toda su economía a la flota, más que otra cosa. Mientras que, por ejemplo, en el caso de España, ya el mero hecho de perder un simple barco ya le suponía un trauma bastante grande, incluso hasta poder recuperarlo, porque básicamente creo que pasaron de 30 a 40 años desde el último barco de línea que se llegó a construir por parte española. O sea, ya imaginaros ya lo viejuno que éramos nosotros en este caso, a pesar de ello incluso barcos muy buenos,
con el paso del tiempo. Y por parte francesa, si ya de por sí Napoleón no tenía confianza con sus mandos, en este caso Villeneuve, como tampoco mucha confianza en la marina francesa, encima por lo que os he comentado de esa famosa revolución francesa que hubo de por medio, pues blanco en botella, ya sabéis lo que os podéis imaginar. ¿Hubiese significado algo una victoria española y francesa en la batalla de Trafalgar? Simplemente hubiese sido una batalla más, pero que no hubiese repercutido seguramente a la larga a nivel histórico. Daros cuenta de que Napoleón debería de contar con todos los barcos sin sufrir ningún tipo de daño para tenerlos casi al instante para el desembarco que querría realizarse en Inglaterra. Si ya de por sí te enfrentas contra los ingleses y te da, ya solamente aunque tú ganes, tienes dañado algún barco, pierdes algún barco, es un barco que no se podía reemplazar de esa manera rápida, es decir, incluso aunque se pudiese reemplazar por otro, contrae que lo que sucedió, que se retrasaba cada vez más lo que era el asalto, hasta llegar a un punto en el que ya el propio Napoleón tuvo que destinar esas tropas preparadas para el asalto a Inglaterra a distintos frentes donde ya se estaba pues empezando a tener serios problemas, ¿vale? En distintos frentes, ya fuese Rusia o la campaña en Europa de otro lado, cualquier cosa. Es decir, en un principio, si Villeneuve hubiese tomado la determinación, en este caso en el Cabo de San Vicente, de no haber entrado en combate, pero que España tampoco hubiese entrado en combate, hubiese resuelto algo, a lo mejor tampoco, porque daros cuenta que se quedó literalmente aislado en Galicia y sin posibilidad de salir, sin tener que realizar un enfrentamiento directo. Tuvo la suerte de poder escapar y de irse hacia el sur. ¿Lo hizo bien? Posiblemente tácticamente naval, pues no diría que no lo hiciese bien, de hecho lo hizo bien entre comillas, porque en la bahía de Cádiz estaba mejor protegido. Pero claro, condenando a esa flota a estar de forma estática durante meses y lo que fuese, pues estar ahí encerrada sin hacer nada. Pero claro, contamos, como he dicho, por parte de que Inglaterra podía disponer de cualquier barco en casi cualquier momento, ¿vale? Con lo cual, pues, lo comió por lo servido, al fin y al cabo. ¿Qué hubiese hecho en mi caso? Evidentemente lo que determinó en este caso los oficiales españoles, Churruca, Gravina, Escaño, o sea, cualquiera de ellos que decían quedarse en puerto, esperar que venga tormenta, y cuando venga la tormenta ya salimos nosotros fuera después de esos días y ya verá que en otro cantar se hubiese llevado. Es decir, incluso las tácticas que querían llevar los españoles después de esa mítica tormenta que hubo después de Trafalgar fue una táctica en plan pequeños grupos de barcos y hostigar al enemigo provocándole aún más daño de lo posible. Evidentemente no se hubiese ganado una guerra, pero sí se hubiese dañado un poco o minado un poco lo que es la moral inglesa, que en este caso pues lo que más le interesaría en verdad a Napoleón, porque con esta victoria lo que hizo fue, si ya de por sí el orgullo inglés es un más 10, por decirlo así, si encima le derrota y humilla a supuestamente la mejor marina que había, que era la española, junto a la marina francesa, que de por sí se la asociaba a Napoleón, pues ya tienes ahí servido lo que es que ya no era invencible Napoleón en sí, ni tampoco los barcos españoles, evidentemente. Pero bueno, dicho una cosa así, antecedentes que hubo después de la batalla, evidentemente la marina española quedó bastante tocada después de esta batalla, pudiéndose recuperar, por cierto, después del alzamiento popular que hubo contra los franceses, en este caso la primera derrota de Napoleón, por cierto, por parte española, fue en la batalla de la Poza de Santa Isabel, donde los barcos restantes que sobrevivieron a la batalla de Trafalgar, que estaban confinados en Cádiz, fueron días más tarde pues apresados por la marina española usando cañoneras en este caso, y pudiendo pues estabilizar un poco más su marina. El único inconveniente que se tuvo es que, como teníamos unos gobernantes que no eran muy buenos, ni tampoco un rey que fuese muy listo, por decirlo de una manera, se dejaron, entre comillas, asesorar por la Royal Navy, o en este caso Inglaterra, mandando los barcos principales suyos fuera de la península ibérica, mandándolos literalmente a las colonias españolas, dejándolos allí para que literalmente se pudriesen. Una táctica de doble sentido, es decir, yo te ayudo en tu guerra de independencia, pero tú sácame esto de aquí que me da miedo, ¿vale? De esa manera pues ya tenías alejados literalmente barcos importantes y barcos que pudiesen dañar a cara al futuro, a galería futuro, a los intereses ingleses. Bien, pues contando un poquito así por encima de lo que es la batalla de Trafalgar, que me he dejado muchísimas cosas seguramente en el tintero, cosas que a lo mejor en vídeos o en audio o mini audios que hago en el grupo de WhatsApp pues se han quedado ahí.
Pues nada, espero que esto lo voy a intentar editar en aunque sea una especie de vídeo y ya pues lo colgaré en el grupo ya si de YouTube, ya veremos si los especialistas podcast pues los quieren retocar o cualquier cosa para poder después colgarlo y editarlo un poquito mejor, pues tenéis algo que escuchar y estar entretenido durante una hora y pico mientras que estéis pintando figuritas y miniaturas. Sé que evidentemente os hubiese gustado que hubiese hablado un poquito más de la vida de Churruca o de Gravina. Incluso para mí uno de los personajes en verdad más importantes de la Marina Española que fue Escaño en sí, porque fue literalmente el mejor oficial naval que tuvo España a la sombra de Gravina, que el propio Gravina, como he dicho, reconocía la valía militar que tenía Escaño en sí. Y nada, pues deciros pues que tengáis un buen día, que juguéis bastante a Black Sea España. Bueno, a Brasil, mejor dicho, así España en verdad la comunidad. Y como detalle curioso, por ejemplo, os podría decir de que hace poco, creo que incluso os pasé una relación de datos históricos de un archivo del Museo de Madrid, que de hecho un chico del grupo pasó hasta el enlace de una forma directa, donde veríamos la relación de barcos perdidos y hundidos por parte de la Marina inglesa, la cual se nos oculta. A ver, muchos diréis, no me lo creo, otros diréis, esto es canela pura, oro puro, literalmente, pero tenéis que entender de que había otra de las diferencias entre pequeñas que tenía la Royal Navy con respecto a las demás marinas, es que era la única marina que no tenía los nombres de los barcos en una especie de como chapa o placa colocada en el navío. Directamente le colocaban el nombre a través de la pintura blanca. Es decir, si yo quiero que no se entere alguien de que he perdido el barco tal en tal acción, evidentemente saco un barco que se le parezca, porque al fin y al cabo antiguamente no se tenía el concepto, o mejor dicho, el nivel de comunicación que se tiene hoy en día con las redes sociales, internet y demás, de que si por ejemplo a mí se me hunde, vamos a decir en este caso el HMS Victory, yo puedo coger un barco que se le parezca o de la misma cantidad de cañones, lo que sea, le borro el nombre, vamos a decir Prison Wall, se lo borro y pongo por ejemplo el Victory. ¿De acuerdo? Además, otro de los detalles que quiero que examinéis bastante es que en casi todos los cuadros históricos ingleses o no ingleses se representan los barcos ingleses rompiendo ya o cruzando ya casi literalmente la línea con apenas ningún tipo de desperfecto. Yo no me creo que por muy malo que fuese la marinería francesa o española, como nos dicen que fueron, no me creo que ni un solo proyectil diese en el casco del navío, vamos, que no me lo creo. Ya por muy malo que fuesen, y más todavía a quemar ropa, literalmente. Otro detallito que se me estaba pasando es el nivel de veteranía que siempre se ha estipulado tanto en el juego, como nos pone malamente los propios creadores del juego, en este caso Agravio, como siempre se dice a nivel histórico, es que dicen que la marina francesa era ni fu ni fa, la española era malísima y la inglesa ya, vamos, nivel dios supremo. O sea, deus máquina, literalmente. Bien, deciros de que no era así. Es cierto que se tomó la drástica medida de reclutar personal para los barcos españoles, pero lo que no te quiere contar la historia inglesa, ni te cuenta la historia inglesa, es que ese reclutamiento fue dirigido hacia infantería de marina o infantería terrestre, como artillería terrestre, y que una pequeña porcentaje, es decir, de cada 100, por ejemplo, soldados, vamos a decir entre comillas, marineros reclutados, 20 o 10 eran simplemente o ex presidiarios de allí, de la zona, como campesinos. Es decir, por cada 100 tíos que tú tengas, 20 de ellos son unos pardillos, que nunca en su vida a lo mejor han pisado un barco, posiblemente no lo hayan pisado en su vida, pero aún así son 20. Que 20 personas quieran o no quieran no marcan la diferencia, más todavía sabiendo de antemano que ese reclutamiento se hizo de forma, entre comillas, para cubrir esas carencias navales que tenía la Armada en ese momento, que en este caso la infantería era para colocarla como guardia marina, incluso para el propio barco en sí. De hecho, se pilló un regimiento de artillería para pasarlo a los barcos españoles, que la mayor diferencia que podía tener uno con respecto a otros, como se puede decir, es que el cañón en tierra es estático, con lo cual no sufre ningún tipo de movimiento, por decirlo así, mientras que a nivel naval, pues evidente que sí, como es lógico. Deciros también que en este caso, pues la marinería española, pues no era muy mala profesionalmente hablando. De hecho, incluso el propio Damián Churruca, en sus múltiples cartas que llega a escribir a un familiar cercano suyo, llega incluso a escribir y a admitir de que él, junto con los demás oficiales de barcos españoles, pues realizan unas especies de maniobras navales, a ver, de forma estática, evidentemente, porque no podían salir de la bahía, pero realizan constantes maniobras para
adaptar a esos, entre comillas, novatos en ese caso, pues a lo que es la vida de la marinería en ese momento. Es decir, yo te entreno a una media de 12 o 11 o 10 horas diarias para conseguir subir la veteranía, de hecho, por decirlo así, o la experiencia de esas personas en ese barco que iniciaban su vida, de hecho, en la marina. Deciros también que en este caso, pues, para que nos podamos entender, otro de los datos históricos que se dice, que por eso malamente se habla de la poca profesionalidad de la Marina Española, es que se comenta de que incluso los barcos españoles iban sobrecargados de marineros, es decir, vamos a decir que el Santísima Trinidad tenía un porcentaje de 1000 marineros para poder llevar el barco, pero que la Batalla de Trafalgar vamos a decir que llevaba 1200, es decir, llevaba un aumento de 200 personas. A ver, si nos basamos en la chuminada inglesa, evidentemente que podemos entender que se han metido 200 tíos más porque son 200 tíos más que hacen falta para controlar un barco, y no fue así. A nivel histórico, y por lo que se dice por parte de oficiales españoles y demás en sus propios escritos, se aumentó ese número de personal en los barcos con la sencilla razón de que querían hacer una especie de como táctica innovadora en el cual tenías a esas 200, 100 y pico personas por encima, ¿cómo lo diría yo en este caso? De reserva, o como en plan, mira, llevas una media hora pegando cañonazos, es evidente que una persona con el paso del tiempo se acaba cansando, o recuperar posibles bajas o heridos que tuviese el navío, iban de refresco en este caso, ¿de acuerdo? Eran tropas de refresco en sí, no porque fuesen tan malos a la hora de que podían ser o no podían serlo, pero que no era tan generalizado como nos ha hecho creer durante años lo que es la propia historia inglesa. Otro también, por ejemplo, de lo que se fundamentó la historia inglesa de que la marinería española era una porquería, era básicamente de cómo iban vestidos los propios marineros españoles con respecto a los propios ingleses. Es decir, me explico, los marineros ingleses iban uniformados directamente, totalmente, mientras que los españoles, incluso cuando fueron capturados, los barcos que fuesen capturados, vamos a ver cómo lo digo, para que no entendamos. A ver, el concepto del marinero español poco profesional, por decirlo así, fíjate si era tan poco profesional que sabían perfectamente que el hecho de llevar camisas, chaquetillas o chaquetas en un combate naval, pues podría multiplicarse en muy altas las probabilidades de morir en dicha acción, ya no durante, sino después precisamente, ya que tenemos que entender que no era una época que digásemos que era muy constante eso de tener un closet o cuarto de baño, como queráis decirle, para poder ducharte casi a diario. Es decir, os podéis imaginar una persona llevando la misma camisa durante meses, literalmente, con todo lo que conlleva el moverse, subir escalas, tirar de cabo, disparo y todo ese rollo, ¿de acuerdo? La marinería española, como era muy inteligente, por decirlo así, eran marineros que solían descamisarse, ¿de acuerdo? Se quitaban las camisas con la intención de ponerse esa propia camisa en la cabeza para protegerse lo que es la sien de posibles astillas y demás, y dejarse el pecho, por decirlo, incluso en muchas ocasiones descalzo, iban para evitar posibles infecciones, ya que un impacto o metralla de un proyectil que dieses contra tu propio cuerpo, de un proyectil que diese en el mismo casco y soltase una especie de metralla de astilla, tenía muchas altas posibilidades de que la propia ropa quedase incrustada en lo que sería dentro del cuerpo, y eso contrajese pues a largo plazo pues infecciones que a muy corto plazo acabasen con la vida de dicho marinero. Es decir, la propia marinería española a nivel profesional llegó hasta tal punto que veían más o menos como diciendo, si yo voy uniformado, sé que tengo muchas posibilidades que si sufro algún tipo de herida y esa herida se me infecta a través de la ropa, de morir más adelante, que no sé yo si era muy recomendable por el dolor que se podía sufrir, o eso, o prefiero ir descamisado y que prefiero que, por ejemplo, se me quede un trozo de astilla incrustado en el cuerpo, me lo pueden sacar y más adelante, pues mira, no es tanto lo que puedo sufrir. Es más, de hecho, incluso en películas como Master and Commander vemos que toda la tripulación, por regla general, menos en algunos momentos de la peli, vemos como los propios marineros van uniformados y otra parte, que son los más veteranos, van descamisados. O sea, lo mismo que nos achacan de mierdosos, que éramos nosotros, pues ellos mismos incluso lo llegaron a copiar antes incluso y después a raíz de eso. Eso es lo que te hace destacar que es ese tipo de visión de que un marinero fuese o no fuese en ese caso muy experimentado en combate. Es decir, yo sinceramente prefiero ir descamisado sabiendo lo que me podía pasar
si saliese vivo en el combate, a posteriori, que sabiendo de que se lo llevo por una ordenanza, que aún al fin y al cabo los propios oficiales no decían nada en contra, pues me pudiese provocar algún tipo de infección más adelante que me provocase la muerte, evidentemente. Que no era, que era muy habitual por aquel entonces, todo se ha dicho. Pues nada, creo que con esta pequeña mini aclaración puedo decir que puedo concluir un poquito. Sé que hay cosas que se me quedan en el tintero sobre este mini resumen de la batalla de Trafalgar. Me gustaría que hubiese sido un poco más extensa, pero claro, es algo que he hecho sin tener un guión por delante, lo he hecho de forma espontánea, basándome en lo que me voy acordando en ese momento, por eso salto de una cosa a otra, o como me ha pasado ahora aquí al final, que de pronto, de hablar de una cosa, ¡pah!, de pronto os suelto otra, porque me he ido acordando con el paso del tiempo. Y nada, pues desearos que tengáis un buen día, que sigáis pegando cañonazos bien dados en Brasil y que tengáis buenas tiradas y resultados. Y nos vemos en el siguiente, con suerte, podcast. Chao, chao, grumetillos.